necesitan, ha disminuido su visión, entonces necesita un apoyo de alguien para que lo acompañe siempre. A veces también tienen algunos problemas para desplazarse y necesitan que haya un apoyo de una familia o de un familiar. Con respecto a la función afecto, es la capacidad de los miembros de la familia para sentir y demostrar sentimientos y emociones positivas unos a otros. Esto se refleja con el apoyo emocional de la familia, principalmente cuando hay algún diagnóstico grave. Si bien la diabetes no es un diagnóstico grave, aunque algunas veces puede llegar a serlo, es una enfermedad que es crónica, entonces muchas veces hay un impacto bastante grande en la familia y en la persona, entonces a veces pasan por periodos de depresión. Es importante que el paciente se sienta acompañado y se sienta comprendido, ¿no? De estos nuevos cambios en los estilos de vida que necesita hacer. Entonces, por ejemplo, ¿no? El paciente se puede sentir excluido cuando en una cena familiar todos comen un tipo de alimento, ¿no? Un pollo a la brasa, con muchas cremas, con gaseosa, mientras a él se le da un sancochado de papa, un sancochado de pollo, y él se va a sentir excluido. Y más aún no le ayudamos a que él haga un cambio de estilo de vida. Entonces es importante que la familia acompañe a estos cambios, porque es muy frecuente, como hemos visto en las láminas anteriores, que si un paciente, un miembro de la familia, realiza o tiene el diagnóstico de la diabetes, es muy probable que el entorno familiar también tenga malos hábitos de alimentos, malos hábitos en actividad física. Entonces, es importante que toda la familia se comprometa a hacer cambios también. La socialización. Esta función se ve, es cuando la familia ayuda a transformar a sus miembros en personas competentes para la participación en la vida en sociedad, con actitudes, pensamientos y habilidades propias, capaces de aportar algo nuevo y valioso a la sociedad en la que convive. Esto muchas veces se ve en la educación que tienen los miembros de la familia con respecto a la salud, porque cuando las personas son conscientes que ciertas actividades o ciertos comportamientos pueden afectar su estado de salud, entonces son más conscientes, más coherentes y más activos a la hora de presentar alguna enfermedad. Y estas actitudes y aptitudes con respecto a la salud también se trasladan a otros ámbitos donde viven. Si la familia acostumbra a tomar bebidas no gaseosas, es muy probable que también lo trasladen a sus centros de trabajo, donde ya no van a consumir cosas gaseosas, por ejemplo, lo trasladan a sus ambientes de educación, a los colegios. Entonces, estos tipos de actitudes que los forman y los refuerzan en el hogar, lo van a trasladar a otros ámbitos donde se desarrollan también. Con respecto al estatus social, implica factores socioeconómicos, educacionales y ocupacionales. Consiste en ofrecer a los miembros un modo de vida, un reconocimiento social, una escala de valores, de tradiciones, costumbres, normas y formas de comportamiento, así como otros aspectos de orden sociocultural. Igualmente esto se refleja también en el nivel educativo de cada uno de los miembros de la familia, ya que muchos se relacionan con familia, el acceso a la información sobre salud, el acceso a un tipo de atención médica. Entonces, en realidad, el nivel educativo le da a los miembros de la familia un estatus, una posición dentro de la sociedad. Es por eso que es muy importante.
También la incorporación y el reconocimiento de costumbres familiares y regionales. Ahora que se acercan las fiestas navideñas, cada uno de los miembros o la familia le va a dar un valor y lo va a reconocer y lo va a interiorizar para cada uno. Por ejemplo, las actividades que realizan, el asistir a misa, el hacer una cena diferente para esa fecha, el pasar el tiempo en familia. Cada uno de los miembros de la familia lo reconoce y le da un valor a esa actividad que se vuelve a veces tradición, costumbre. Entonces, y eso les da una autoestima. Y también, igualmente, que como es una actividad que la realizan, que ellos la aprecian y la reconocen como valiosa, la van a trasladar a otros ámbitos de sus vidas. Entonces, eso era todo con respecto a las funciones familiares y cómo éstas se adaptan o aportan al proceso de salud y la enfermedad. Entonces, cuando un miembro de la familia contrae una enfermedad, ya sea de forma aguda, o sea, una forma de enfermedad grave, o sea, una forma de enfermedad crónica, va a tener un tipo de impacto en la familia. En ocasiones, incluso es una crisis familiar el que un miembro de la familia tenga una enfermedad como la diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque va a ocasionar cambios, no solamente en la persona que está con la enfermedad, sino en todo el entorno familiar, en su dinámica, va a cambiar. Y muchas veces, y cada una de las familias lo afronta de manera diferente. Y esto se ve, lo afronta de manera diferente porque cada una de las familias realizan o aplica las funciones familiares de forma diferente. Entonces ahora les voy a mostrar las etapas que ya lo habían comentado antes, las etapas de duelo que una persona y también la familia lo vive cuando hay una noticia de una enfermedad como la diabetes mellitus, ¿no? Primero pasa, una vez recibida la noticia, pasa por un periodo de negación, ¿no? Cuando la familia se entera que el abuelo, el papá, el esposo, la esposa, la hija o el hijo tiene diabetes, no lo pueden creer, ¿no? Es una noticia que para ellos es muy fuerte, es una verdad muy fuerte que no la quieren aceptar. Y se preguntan, ¿será cierto esto? ¿No? Y muchas veces cuestionan los resultados y buscan de repente la atención de otro médico, sacarse más exámenes, para veces que ese resultado cambia y al final le dicen que no tiene diabetes o que está de repente al borde de la diabetes. Entonces, o también se preguntan, ¿cómo ha podido suceder eso a mi papá o a mí? ¿Cómo me pudo haber pasado si yo no soy gordito, yo hago deporte los fines de semana, ¿no? Entonces, ¿cómo me puede pasar esto a mí? ¿Por qué yo? Y eso es algo normal, es algo que va a pasar, porque es una respuesta normal. Luego pasamos a la etapa de la ira, que es una respuesta emocional, que es natural que la tengamos, y hay que dejarlo expresar, porque es parte del proceso. Se puede dar esta ira direcciones, se puede a las causas de la enfermedad, de repente porque comí algo, porque comí mucho antes del examen, me comí en la noche mucha torta, mucha grasa, y por eso me salió el examen alterado. O también le echas la culpa a otras personas, sin decir a otras personas, mi esposa, mi mamá, cocina siempre cosas muy grasosas, siempre comemos harina, no tengo oportunidad de comer en otro lado, o también que estoy en el trabajo, que las actividades en el trabajo me ocasionan esto, que yo tenga reuniones y comemos siempre comida muy grasosa, o siempre estoy tomando gaseosa porque es parte de mi actividad en el trabajo. Entonces siempre buscamos culpar a otro, ¿no? O también pensamos que es un castigo divino, que no, por algo malo que hemos hecho nos está dando esta enfermedad.
Pero es normal que lo sintamos, que sintamos que tengamos estos pensamientos. Y lo importante es que esta ira la gestionemos de una mejor manera y que no nos domine, ¿no? Que no nos domine y que también este es un periodo que va a durar poco tiempo. Y luego pasamos a la etapa de la negociación, cuando ya el médico, las enfermeras, nosotros con nuestra cuenta, la familia también comienza a investigar sobre la enfermedad y comienza a aprender muchas cosas de cómo se causa esta enfermedad, cómo es el tratamiento, y ya empezamos a aceptarlo. Y necesitamos hacer algunos cambios. Entonces nos hacemos autorresponsables de que aceptamos que alguna de nuestros comportamientos, de nuestros estilos de vida han causado que tengamos esta enfermedad. Y tomamos una decisión, o cambiamos nosotros, o a veces también nos podemos sentir culpables, y este sentimiento de culpa nos puede llevar a una paralización. Esto que no tomamos una decisión. Entonces, el sentimiento de culpa es un sentimiento negativo que no nos va a ayudar a avanzar. Por otro lado, si es que nos hacemos autorresponsables de nuestras acciones y tomamos una decisión, vamos a comenzar a realizar algunos cambios y hacer unos compromisos, ¿no? A veces la familia también se compromete y se menciona, ¿no? Si vamos a conseguir los objetivos, vamos a estar con la glucosa menos de 100, vamos a bajar de peso, y eso es bueno, ¿no? Comenzar con optimismo. Pero ya poco a poco ¿no? Va pasando el tiempo y a veces nos pasa de que pensamos que un poquito no nos va a hacer daño, si nos olvidamos unos días la pastilla, no creo que nos ocasione algo daño, si comemos un poquito de más, no nos va a pasar nada, y estas cosas a veces se van haciendo tan frecuentes que terminamos en la emergencia del hospital, ¿no? Porque la glucosa se subió mucho. Y ahí es donde empiezan también los sentimientos de, oye, ojalá no lo hubiera hecho, ojalá si hubiera... Hay algunas familias que se sienten también culpables porque dicen, no, no los apoyé, no le ayudé a tomar la pastilla, no lo llevé a su control. Y es un proceso normal que va a pasar en esta etapa de negociación porque estamos recién aprendiendo a convivir con la enfermedad. Luego pasamos por una etapa de depresión. Sentimos a veces un vacío, tristeza, porque sabemos que tenemos que hacer un cambio profundo y que no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque ya comprendemos que nos va a hacer daño. Hemos llegado varias veces a emergencia, nos sentimos mal, nos podemos caer, nos podemos golpear, hay dolores de cabeza muy intensos. Entonces sabemos que nos está haciendo daño y que tenemos que cambiar. Viene la etapa también de crítica, en la que nos autocriticamos, ¿por qué no hice esto? A pesar de que hago algunos cambios, no bajo de peso, no consigo algunas metas. Entonces nos sentimos mal y nos sentimos deprimidos. También hay un poco de incertidumbre, un poco de ansiedad, porque nos preocupamos, ¿no? El paciente, la familia, mi papá, ¿hasta cuándo va a tomar estas pastillas? Va a llegar algún momento que va a usar insulina. A veces muchos tienen temor a usar insulina, en algún momento me voy a quedar ciego, me van a amputar las piernas, entonces es una preocupación que les genera también ansiedad. Y ahí es donde también necesitamos el apoyo familiar, ¿no? Donde el paciente se sienta acompañado y comprendido por la familia. Luego viene la etapa de aceptación, en la que ya conocemos bien la enfermedad, sabemos lo que causó, sabemos las consecuencias, sabemos el tratamiento. Entonces ya comenzamos a aceptar ciertas situaciones en las que se nos va a presentar con esta enfermedad. Puede ser que muchas veces regresemos a otras etapas anteriores, pero va a ser un poco más rápido este proceso y vamos a estar con un mejor estado anímico porque ya sabemos cómo es la enfermedad. Luego viene la estabilidad, en la que ya se asume cabalmente el hecho de tener esta enfermedad, de tener la diabetes,
y aprendemos a convivir con ella. La familia también aprende a convivir con ella, aprende que el abuelo, el papá, el mamá tiene que tomar unas pastillas, que no tienen que excederse en algunos alimentos, que hay que ayudarle a poder tener espacios en los que él pueda hacer actividad física. Entonces, ya la familia comienza a convivir y a entender mejor a la persona y a su enfermedad. Entonces, a base de eso también, ¿no? Como parte de comprender cómo es la enfermedad y tener en claro las metas que debe conseguir un paciente con diabetes, vamos a continuar con el siguiente punto. Las metas que deben tener las personas con diabetes. Esto es lo que le voy a presentar, son parámetros que nos ayuda a evaluar si es que la persona está llevando o está controlando bien a la enfermedad. Entonces, el índice de masa corporal, que es un parámetro que mide el peso ideal para una talla, que debe estar entre 18 y 25, mayor a ya hablamos de sobrepeso. El otro es el perímetro abdominal, que en varones debe estar menor de 94 y en mujeres menor de 90. Estos dos parámetros son accesibles para la familia, porque es fácil o es posible que encontremos una balanza en las farmacias, en los supermercados, en un establecimiento de salud cercano a la casa. Bueno, como la talla no varía en la persona adulta, entonces se puede ir sacando el índice de masa corporal en forma fácil. Y el perímetro abdominal, que se puede tomar con una cinta métrica a la altura del ombligo, la persona debe estar parada, ¿no? Entonces son parámetros que nos van a ayudar, por ejemplo, a ver si la persona está bajando de peso. La hemoglobina glucosilada es una medida que nos ayuda a ver el nivel de glucosa o de azúcar en sangre, y que en un periodo de 3 meses. En las personas con diabetes debería de estar en un promedio de 7%. Lo otro es la presión arterial, mucho más si la persona, aparte de diabetes, tiene hipertensión. Debería estar entre 130 y 140 la presión sistólica y la diastólica menor a 80. Y con respecto a las grasas, ¿no? El colesterol LDL, que es el colesterol malo, debería de estar en menos del 100 miligramos por decilitro. Y la HDL, que es el colesterol bueno, que nos ayuda más bien a limpiar las arterias del colesterol, debería estar mayor de 40 miligramos por decilitro. Y con respecto a los triglicéridos, debería estar menor a 150. Y otra cosa importante es conocer las complicaciones que puede generar la diabetes. Y muchas de estas son prevenibles porque debemos estar atentos a algún indicio de algún daño en estos órganos principales, como es la retinopatía, que es una afección que da al ojo, ¿no? Y que altera a nivel de los vasos sanguíneos y el sistema y el nervio del ojo, del sistema ocular, y es que genera cambios en la visión. Puede ser que haya visión borrosa, puede ser que haya nublamientos de la vista, puede ser que vean manchas, puede ser que cambie la forma de ver los colores. Entonces, es importante que se haga una valoración del fondo de ojo cada 2 años de estos pacientes con diabetes, o cuando hay alguna alteración en la visión, como las que ya le mencioné. También es importante evaluar la agudeza visual y la presión ocular en forma frecuente, por lo menos una vez al año. La otra afección o la otra complicación que puede ocasionar la diabetes es a nivel riñón, ¿no? Con la nefropatía. También en este órgano se dañan los vasos sanguíneos por el alto nivel de glucosa, y lo que ocasiona pérdida de las proteínas a nivel por la orina. Entonces es importante hacer una evaluación anual de la función renal. Para eso se piden exámenes de laboratorio de albúmina y creatinina. Lo otro importante es la presencia del pie diabético,
que básicamente es una alteración tanto de los vasos sanguíneos a nivel de los miembros inferiores como del sistema nervioso. Entonces es importante realizar un examen exhaustivo en forma anual y una autoinspección frecuente, ¿no? Y ahí es donde también actúa la familia. Muchas veces el paciente no se da cuenta de los daños que pueda tener a nivel de los pies o a nivel de la piel, y la familia puede apoyar ahí en observar y darse cuenta de algunos cambios que puedan significar que ya está haciendo un problema de pie diabético. Entonces, como es importante este pie diabético y es frecuente, lo voy a explayar un poco más. Entonces, para hacer el examen para descartar el pie diabético, necesitamos examinar la parte dermatológica, que es básicamente observar la piel, es el estado de la piel, ver si hay cambios de coloración, si es que la piel está reseca, si es que hay algún daño en la piel, como maceraciones, como engrosamientos o heridas a nivel de la planta del pie o de los dedos. También es importante ver el aspecto de las uñas, si hay engrosamiento, cambio de color, porque es frecuente que en los pacientes con diabetes tengan infecciones por hongos. La otra parte, que es para evaluar los nervios del sistema nervioso a nivel de los pies, es como cuando los cables de luz, cuando cuando se pelan los cables, que es cuando lo que podría más o menos compararse con lo que ocurre cuando daña la diabetes al sistema nervioso, a los nervios. Entonces, cuando está los cables pelados, pues hay a veces cortocircuitos. Y esos cortocircuitos en una persona puede significar dolores intensos. Y como son en forma frecuente, también como los cables se pueden quemar, y cuando ya se queman los cables, y es similar a lo que puede ocurrir en los nervios, pues ya no pasa corriente. Entonces en los nervios ya no tenemos sensibilidad, ya no se siente a nivel del pie, ya no hay sensibilidad, ya no hay dolor, y eso es lo preocupante, porque puede haber algunos daños que haya a nivel de la piel y la persona no lo va a sentir. También puede haber deformidades en los pies, los dedos a veces se contraen o se desvían hacia algún lado. A nivel vascular, cuando hay alteración de la irrigación de los pies, se puede ver que hay disminución del vello que hay en las piernas o en los pies. También se puede ver ausencia o disminución del pulso a nivel del pie, y también se puede presentar claudicación intermitente. Es cuando el paciente refiere, cuando está caminando, el pie no le responde, pierde fuerza a nivel de los pies y muchas veces ocasiona caídas. Entonces es importante que también la familia, cuando esto se presente, es que primero acudan al médico para que hagan una evaluación, hagan exámenes adicionales para ver el nivel de afección de los vasos sanguíneos de los pies e iniciar un tratamiento de ser necesario. También es importante que la familia acompañe al paciente que tiene estos síntomas para que no ocasionar daños mayores, ¿no? Que no haya golpes que puedan ocasionar fracturas. Importante que el lugar donde se desplaza la persona que tiene estos síntomas sea libre, ¿no? Que tenga espacio para desplazarse libremente, que el piso no tenga desniveles para evitar caídas que tengan consecuencias graves. Acá, por ejemplo, pueden observar de que hay engrosamiento de la piel de este paciente, hay algunas heridas por acá en los dedos, por eso ocasionan los zapatos que quedan ajustados o zapatos que no les dan bien a los pies. Estos son cambios a nivel de las uñas que pueden asociarse a problemas con hongos. Acá algunas recomendaciones para el cuidado de los pies de los pacientes con diabetes. Bueno, traerlos limpios, no usar agua muy caliente, muy fría para asearlos, porque dado que a veces no tienen sensibilidad, pueden quemarse. Mantener la piel entre los dedos seca o no húmedas,
no frotar mucho cuando se seca, porque dado que la piel está reseca de estos pacientes, cuando se frota mucho se reseca más. Igual no usar bolsas calientes, de agua caliente o almohadillas eléctricas, porque también puede ocasionar quemaduras. No cortar las uñas en forma redonda, no caminar descalzo, no usar zapatos cerrados y apretados, o usar zapatos que terminen en punta, o zapatos que sean tipo sandalias, porque pueden tener algunas lesiones y como ya les he explicado, a veces los pacientes no lo sienten. No usar telas adhesivas en los pies, no fumar, porque el fumar también disminuye la circulación, ¿no? Afecta la circulación. Por otro lado, lo que sí se puede hacer, lo que se recomienda, bueno, el lavado diario con agua tibia, con jabón neutro para disminuir la resequedad de la piel, igual secado suave con las toallas, no olvidarse de secar bien entre los dedos, el cortar las uñas en forma recta, usar aceites o cremas lubricantes para evitar la resequedad en la piel, pero no usarlo entre los dedos, usar zapatos cómodos y suaves, siempre revisar los zapatos antes de colocárselos, usar siempre medias, que no sean muy ajustadas también, y si es que hay alguna lesión tipo callosidades o algún tipo en las uñas, alguna lesión, es importante que sea tratado por un especialista. Bueno, esas son las recomendaciones esenciales para un paciente con diabetes y para toda la familia, para que sepa cómo cuidar a un paciente con diabetes. Y ahora les voy a comentar sobre algunos cuidados que se debe tener en los pacientes con diabetes con la etapa de COVID que estamos viviendo. ¿Por qué lo primero que nos preguntamos, por qué vemos en esta época de pandemia, por qué vemos a tantos pacientes con diabetes mellitus que se han infectado con el virus, que han ingresado a las unidades de cuidados intensivos y muchos de ellos han fallecido? ¿Por qué? Porque en esta enfermedad confluyen a veces muchas otras. Por ejemplo, que las personas que tienen diabetes muchas veces son personas con edad avanzada. Muchas de ellas tienen además la enfermedad de hipertensión arterial. Muchas de ellas también tienen obesidad. Entonces, estas características hacen de que haya una mayor morbimortalidad. Eso quiere decir que haya mayores complicaciones y mayor chance de fallecer por la infección del COVID. También que los niveles de glucosa o de azúcar en sangre son predictores de complicaciones. Esto quiere decir que cuando a mayor nivel o mayor cantidad de glucosa o azúcar en sangre, es más probable que el paciente desarrolle el síndrome respiratorio agudo grave, lo cual lo lleva a cuidados intensivos porque se complica. ¿Y por qué las personas con diabetes son más susceptibles a contraer la infección por el COVID? Bueno, acá les voy a comentar algunos mecanismos por los cuales una persona con diabetes está más afectado por la infección del COVID, que están en la literatura, ¿no? Uno de ellos es que, dado que la diabetes afecta a muchos órganos y sistemas de nuestro cuerpo, entonces el tejido epitelial del sistema respiratorio tiene una mayor afinidad entre la unión de la célula de nuestro cuerpo con el virus. Entonces hay más chance que una persona con diabetes se infecte más rápido que una persona que no tiene diabetes. La otra es la alteración del funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, nuestro sistema inmunológico afectado por el alto nivel de glucosa en sangre no responde adecuadamente cuando hay una infección viral. Lo otro es la predisposición de hacer hiperinflamación. Eso quiere decir que lo normal es que cuando un virus o un agente extraño entra a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico responde con un proceso inflamatorio, pero es controlado, que ayuda a eliminar al virus. En cambio, cuando está afectada una persona con la diabetes y está mal controlada,
lo que hace es que esta inflamación sea descontrolada y en vez de eliminar al virus, ocasiona daños a nivel general en todo nuestro organismo. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para las personas con diabetes? Lo más importante, como hemos estado mencionando, es que tenga un buen control de la glucosa, que eso nos va a ocasionar menos riesgos de infección, menos riesgo de hacer alguna forma grave de la enfermedad o de contraer alguna enfermedad sobreagregada, como una neumonía. Se requiere que se haya un monitoreo frecuente de los niveles de glucosa a nivel capilar con los glucómetros, que muchas de las personas lo tienen en casa, para saber si su glucosa pues está bien controlada, si tiene niveles de glucosa bajo control. Y aquellas personas que tienen diabetes y otras enfermedades como las cardíacas o las renales, pues es también importante tener buenos controles de estas dos enfermedades. En la cardíaca lo más frecuente es la presión alta, entonces, como ya lo mencioné antes, en algunas láminas antes, cuál es lo ideal de la presión arterial, también el control renal, hacer las funciones renales y tenerlas en unos niveles adecuados. También es importante tener una adecuada nutrición, una adecuada ingesta de proteínas, que ya de repente en la exposición a continuación lo van a detallar mucho más. Realizar actividades físicas recreativas, ya que también el ejercicio mejora la inmunidad. Evitar siempre los lugares cerrados, ¿no? Los gimnasios o en las piscinas que sean cerradas. Siempre hacerlo en el hogar o en lugares con aire libre. También es bueno promover la vacunación contra la influenza y el neumococo con el fin de disminuir la posibilidad de desarrollar la neumonía bacteriana o la infección viral sobreagregada al virus del COVID. Y cuando ya una persona con diabetes se infecta con el virus del COVID-19, entonces es importante de que cuando la persona con diabetes ya comienza a tener algunos síntomas, que la fiebre, la tos o dificultad para respirar, ya es sospechar de que es muy probable que esté infectado con el virus del COVID-19. Entonces, importante ya hacer la cuarentena, no llevarlo a un lugar, a un espacio donde él se encuentre solo, hasta que se resuelvan los síntomas. Importante administrar el tratamiento sintomático en forma rápida y también darle una buena hidratación. Es importante también tener esto se puede manejar en casa porque muchas veces la infección o la enfermedad es en forma leve y se puede manejar en casa, pero es importante hacer un control de las funciones vitales, como es la temperatura y su saturación de oxígeno, que se puede hacer con el pulsoxímetro, ¿no? Y también hacer los controles de la glucosa. Es importante porque necesitamos que la glucosa esté en un nivel normal o ideal, y para conseguir eso a veces es necesario hacer algunos cambios de las dosis de medicamentos que están usando o incluso cambiar de medicamentos, ¿no? Porque hay algunos medicamentos como la glibenclamida o la insulina de acción rápida que pueden llevar al paciente a una situación de hipoglicemia, y eso nos puede ocasionar mayores daños. Entonces es importante hacer el control de glucosa para tener en un nivel adecuado mientras está con la infección del COVID. Bueno, hasta ahí sería toda la presentación por mi parte. Les voy a determinar las conclusiones. Las 4 funciones familiares contribuyen a un mejor desenvolvimiento del grupo familiar en el proceso salud-enfermedad. El apoyo familiar a las personas con diabetes es muy importante. Los controles frecuentes para evaluar el cumplimiento de las metas, la evaluación periódica para prevenir la retinopatía o la nefropatía, el autocuidado y la evaluación de los pies en forma frecuente, y la protección más importante que deben tener para prevenir las infecciones y las complicaciones es mantener el nivel de glucosa en un nivel adecuado.
Gracias. Muchas gracias, doctora Guedo. Rápidamente vamos a pasar a la siguiente presentación de la magíster Gladys Panduro. Ella es licenciada en nutrición de la Universidad de San Marcos, es magíster en salud pública y doctorado en ciencias de la salud. Ella trabaja en el Hospital Hipólito Unanue, es miembro honorario del Colegio de Nutricionistas y ha sido presidenta de la Asociación Peruana de Terapia Nutricional. Estimada profesora, estimada Gladys, puedes empezar tu presentación, por favor. Te pido que nos ayudes con el tiempo. Yo voy a presentar. Ok, ya me acordé. A ver. Susan, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Ya lo dejé de compartir. ¿Sí? No parece. Ahí veo la. ver. No, sigue la lámina. Ahora sí. Sí. Ya. Ok. Hola a todos, soy la magíster Gladys Panduro. Muchas gracias, Silvia, por la invitación en este Día Mundial de la Diabetes. Todos los profesionales que nos hemos presentado queremos colaborar para que se pueda, de la manera más sencilla y clara, poder ayudar a la comunidad. Adelante con el primero. Primero vamos a ver cómo estamos en el país. Hemos hablado, el doctor Carlos habló, la doctora que me antecedió también. Importantísimo el peso. ¿Cómo estamos en el país? Seguimos adelante, Silvia, por favor. La evolución del sobrepeso y la obesidad en los últimos 5 años ha ido en aumento. El sobrepeso, el 2019 con 37.8 y la obesidad con 22.3. Estamos casi un 60% de la población entre obesos y sobrepesos. Adelante, Silvia. A nivel nacional, el sobrepeso en mayores de 15 años, 37.8. Y en obesidad en mayores de 15 años, 22.3 a nivel nacional. No hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, 37% y 38% en varones. En el área urbana y en el área rural, en ambos casos se dan, con mayor prevalencia en el área urbana. Adelante, Silvia. Entonces, es un mal que nos está quejando y que ya al lado. ¿Cómo se origina el exceso de peso? Debemos combatir, porque eso trae consigo también la diabetes. Adelante, Silvia. Primero, el exceso de peso, un aumento de consumo de alimentos, una baja de actividad física, que ya también lo refirió la doctora. ¿A dónde queremos apuntar? Al peso adecuado. Que el consumo de alimentos y la actividad física esté relacionado para adecuar nuestro equilibrio de peso y decir que está saludable y mantener la glicemia si es un paciente diabético. Adelante, Silvia. ¿Por qué no es saludable el exceso de peso? Ya lo hemos dicho, es un transportador de la inflamación. Si el niño consume, o el adolescente o el adulto, alimentos que están con exceso de grasa, de azúcar, va a aumentar la cantidad de calorías totales y va a ser un golpe duro a los órganos. Esos órganos van a tener como que nos hacemos un chinchón, va a poder tener su efecto como moretones en los órganos blandos y va a causar procesos inflamatorios. Adelante, sí. No está de más recordar que el 85% de los pacientes que fallecieron por COVID tenían exceso de peso. Quiere decir que sumado a lo que estamos viendo a nivel nacional, estamos corriendo el riesgo de que toda nuestra población, que si no nos cuidamos, vamos a caer y vamos a aumentar la cifra de diabetes tipo 2 o los diabéticos que estamos, si no nos cuidamos, vamos a ir contra las comorbilidades que también se presentan en esta etapa. Adelante, Silvia.
La relación diabetes-IMC, que ya hablaron, ¿por qué les decimos que se debe controlar el peso? El paciente diabético, la población en general. ¿Por qué? Porque a medida que el índice de masa corporal va aumentando, tanto en hombres como mujeres, el riesgo de contraer diabetes es bastante. Aún no importa la edad, estamos en aumento, tantos hombres como mujeres. El desbalance, el exceso de calorías que superan las 1000 calorías porque no se hace actividad, está desarrollado en toda la población. Adelante, sí. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ideal? ¿Solo dieta? ¿Solo medicamento? ¿Autocontrol solo de la paciente o del paciente diabético? ¿Ejercicio solo? Vamos a ver cuál es la respuesta. Siguiente, sí. Vamos a ver, la respuesta es educar. La educación, como lo están haciendo ahora como grupo, importantísimo. Y felicitaciones. La educación en autocontrol, en terapia, en alimentación y en ejercicio nos va a llevar para estos pacientes se busque la mejora de la calidad de vida del paciente diabético. Adelante, Silvia. Entonces, ¿cómo podemos decir que debe ser nuestro régimen? Hay que el remedio es dejar de comer, o hay que dejar de comer algo, no. El remedio no es dejar de comer, es aprender a comer. Y es lo que le vamos a hacer en los sucesivos. Adelante, Silvia. ¿Qué recomienda el HADA? Primero tenemos que saber, todos tenemos que tener nuestras metas. Y primero, y más que nadie, el paciente diabético. ¿Cuál es la meta? Controlar el peso, si está en equilibrio. Y si está por encima, bajar el 5% de su peso, que va a mejorar su glucosa. La dieta, sí, tiene que ser como los demás, debe ser individualizada. La actividad física, lo tendré, debe ser moderada y ejercicios de fortalecimiento muscular. Fortalecer el músculo para mejorar la inmunidad. Estamos hablando de 1 gramo hasta 1.5 por kilo de peso. ¿Y qué más tenemos que cuidar? Si no queremos tener comorbilidades, sodio, menor de 2.300 miligramos por día. Y eso nos recomienda la Asociación de Diabetes Americana. Y la Organización Mundial de la Salud también. Entonces, ¿qué debemos hacer? Controlamos nuestro peso. El peso puede marcar la diferencia en el control de la diabetes. Llegar a un peso saludable y mantenerlo nos va a ayudar a sentirnos mejor y más seguros. Hay que reducir, si controlamos el peso, el riesgo de enfermedad cardíaca y otros problemas de salud, que ya lo abordó también la doctora. Y hay que reducir los síntomas de la diabetes y controlar los niveles de azúcar en sangre si nosotros controlamos también nuestro peso. Adelante, Silvia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que aprender, seguir aprendiendo. Hay que contar nuestros carbohidratos, pero para eso, primero, tenemos que saber ciertas cosas. Aprendamos a leer las etiquetas de los alimentos, de los que compramos. Por ejemplo, en rojo, tenemos total de carbohidratos, 35 gramos. Una ración de carbohidrato tiene 15 gramos. Una ración de alimento tiene 15 gramos de carbohidrato. Si es que es un alimento tipo tubérculo, tipo harina, tipo cereal, etc. Entonces, en este caso, si me dicen total de carbohidratos 35 gramos, hay dos raciones, no hay uno. Mucha gente se equivoca, 35 gramos, es poquito. No, pero ya está utilizando hay dos raciones de carbohidratos. Entonces voy contando mis carbohidratos. Y así sucesivamente. Adelante, Silvia. Adelante, por favor, el siguiente. Perdón. Sí, eso sigue, Silvita.
Ahí está. También entonces, si para seguir contando nuestros carbohidratos, ¿qué más tenemos que aprender? Tenemos que aprender que el número de porciones de intercambios tiene que ser según la edad. Tiene que ser según la edad. No es igual las porciones de carbohidrato que debe recibir un niño de 3 a 5 años con un grupo de personas adultas entre 18 a 59 años. Entonces, ahí tenemos que saber, si nosotros contamos los grupos de alimentos, como el grupo de cereales, el grupo de verduras, el grupo de frutas, el grupo de lácteos y el grupo de azúcares, todos estos nos proporcionan carbohidratos. Si yo soy una persona adulta, voy a tener que contar cuántos voy a necesitar al día de cantidad de carbohidratos. Acá tenemos el grupo de tubérculos, por ejemplo, 6 en un régimen de 2.300. Por eso se dice que debe ser individualizado. Pero voy a contar mi cantidad de carbohidratos. Y en base a eso voy a realizar mi plan de alimentación. Y esto lo recomienda ya nuestros expertos que están en el Instituto de Salud, que se sacó la tabla por edades. Bien por ellos, bien porque nos escenifica y en base a eso podemos ver, de acuerdo a nuestra edad, qué cantidad de carbohidratos voy a requerir. Adelante, Silvia, por favor. Siguiente. Es la guía de intercambio de alimentos elaborado por el Instituto Nacional de Salud. Entonces, nuestro plan de alimentación para diabetes, si aplicamos eso, nos va a mostrar lo siguiente. Adelante, Silvia. Por ejemplo, en un desayuno, lo que yo puedo escenificar es una taza de leche fresca, una unidad de pan y 4 unidades de aceitunas pequeñas. Estoy complementando. Acá mis carbohidratos, dependiendo de lo que necesito. ¿Qué otro tipo de desayuno puede ser? Acá tenemos alternativas. ¿Qué es importante? Las porciones y el respetar, seguir anotando mis carbohidratos. Para yo hacer mi plan de alimentación utilizando el conteo de carbohidratos, debo aprender a tomar mis anotaciones de cuántos carbohidratos estoy consumiendo en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en la cena y en mis adicionales. Acá hay ejemplo, por ejemplo, en los desayunos. ¿Cómo deben ser? Y en combinaciones. Y ahí interviene la lista de intercambio de alimentos. Adelante, Silvia. Todo esto son ejemplos de desayuno. En meriendas, por ejemplo, de igual forma. Tenemos combinaciones, no tenemos restricciones. Ya quedaron atrás los planes de alimentación restrictivo. Hay planes de alimentación, combinaciones y sustituciones, no restricciones. Entonces, puede consumir un paciente diabético tan igual como una persona sana, siempre y cuando sea ordenado, se tome sus glicemias, lo anote, sus cantidades de porciones y el número de carbohidratos que va consumiendo en el día. Estos son ejemplos que pueden hacer combinaciones. Existen tablas de lista de combinaciones de alimentos con sus calorías, que ya eso lo tienen todos, no hay ningún problema, solamente que hay que saber combinar. Y estos son los ejemplos que les estamos dando como nutricionista. Adelante, Silvia. También en el almuerzo, por ejemplo, ¿qué es lo que más tenemos que tener en cuenta? El plato saludable. El plato pone de la siguiente manera: alimentos protectores. ¿Quién nos protege? Nos protegen de todas las enfermedades. Los constructores construyen nuestras nuevas células, nuestros músculos, nos dan inmunidad, las proteínas. Y nuestros alimentos energéticos, que también necesitamos si tomamos fármacos para utilizar la glucosa y no caer en hipoglicemias, tenemos que tener nuestros energéticos. Pero no lo podemos consumir solo por consumir. Tenemos que
respetar las porciones. Esas porciones son medidas. Las carnes, tamaño de la palma de mi mano. Los protectores, tamaño de las palmas juntando las dos manos. Los energéticos, el puño de mi brazo, de mi mano, perdón, el puño de mi mano. Cualquiera de estos energéticos equivale a esto. Entonces puedo hacer, y la mitad del plato, protectores, sean frescos, le agrega una cucharada de aceite o un cuarto de la unidad de palta que equivale a esto, entonces tenemos una alimentación saludable con porciones adecuadas para el paciente que lo está medicando, en este caso, paciente diabético. Adelante, Silvia. Estos son otros ejemplos de meriendas o a medias tardes que a veces queremos hacerlos. A veces indicamos fraccionamiento, 5 veces al día, 3 comidas principales y 2 adicionales. A las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde, dependiendo de la anamnesis alimentaria que se ha hecho ese paciente y se le ha entrevistado y se sabe sus hábitos, se debe dar alternativas, y esas alternativas son un puñado de frutos secos. Hay brochetas, hay huevos, hay huevitos de codorniz. Otros ejemplos, un plato de entrada, sopas de verduras, con bastante verduras, o bebidas que a veces dicen, me dicen que no puedo consumir. Sí puede consumir. Puede consumir la chicha, puede consumir las limonadas, líquidos hidratados, pero de alimentos naturales y sin azúcar, que es lo más saludable. Alternativas tenemos, combinaciones tenemos. Hay que saber intercambiarlos y eso ya con la guía del profesional nutricionista. Adelante, Silvia. ¿Qué no debemos hacerlo? ¿Qué debemos reducir y evitar? Estos alimentos. Ya lo dijo la doctora también, alimentos dañinos, alimentos que no debemos incentivar. Mucha sal, mucho sodio, mucha glucosa. Adelante, Silvia. Grasas malas, saturados. En algún momento se puede, pero siempre no es recomendable. ¿Por qué? Porque son grasas saturadas. También hace dislipidemias. Entonces, los ácidos grasos trans bloquean las arterias y si hay un exceso de ácidos grasos saturados, también van a tener problemas de colesterol o hipertrigliceridemias. Adelante, sí. Las grasas buenas, ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados, de mayor frecuencia, pescados, paltas, sin exagerar porque también tiene su punto permitido, ácidos grasos monoinsaturados porque son grasas buenas que ayudan a la limpieza de las arterias. Adelante, Silvia. ¿Qué debemos dar prioridades? Alimentos naturales. ¿Qué debemos dar menos prioridades? En supermercados. Alimentos más sofisticados, más costo y también más sodio, más que nuestros alimentos naturales. Entonces, menos costo, más nutrientes intactos. Adelante, Silvia. ¿Por qué? Como le dijo la doctora, cuidémonos la presión arterial, que es una comorbilidad que puede estar combinado también en el paciente diabético. Y sobre todo, no pasarnos más allá de los 2.300 miligramos de sodio, que equivale a una cucharadita de sal. Los que saben preparar los alimentos tienen que cuidar esto. ¿Por qué? Porque si le agrego en todas las preparaciones, voy a llegar hasta los 12 gramos de sal que la población casi está acostumbrada a consumir y vamos a tener problemas. Y si a eso le agrego más la sal de mesa, con mayor razón, estoy sobrepasando y sobresaturando de sodio a mi organismo. Adelante, Silvia. Entonces, ¿qué también debemos promover? Alimentación saludable es hidratarnos y es hacer
actividad física. Rapidito nomás, Silvia, por favor. Beneficios, lo voy a repetir, beneficios de la actividad física y de movernos es mejorar el rendimiento, fortalecer el corazón, mejorar la forma física de la respiración, refuerza el sistema inmunológico, disminuye los síntomas de ansiedad, reduce la grasa corporal, fortalece los huesos y la movilidad de estos y mejora la forma física muscular, ayuda al desarrollo y la resorción de estos órganos. ¿Qué debemos hacer? Movernos. Primero calentar 10 minutos. Luego, si podemos en la casa, seguir moviéndonos. Hacer, los que podamos, hacer sentadillas o planchas. Los que no podemos, solamente flexionar. Hacer movimientos de calentamiento. Adelante, Silvia. Otro, estiramientos para evitar nuestros dolores musculares. A veces hacemos el primer día 15 a 20 minutos y luego estamos adoloridos. Al otro día no hacemos nada. Entonces, evitemos estiramientos para evitar los dolores y otras opciones baratas en casa y que lo podamos hacer. Bailar, saltar soga, los que podamos hacerlo. Y en conclusión, hagamos ejercicios físicos según nuestra capacidad física, pero hay que movernos. ¿Qué debemos hacer también? Hidratarnos. Somos 70% de agua, por lo tanto, agua debemos consumir. De 6 a 8 vasos al día para no deshidratarnos. Acordémonos que las personas adultas no sentimos sed, estamos deshidratándonos y siempre que sea con bioseguridad, agua hervida, no agua de alcohol, agua natural, entre 6 a 8 vasos. Adelante, Silvia. ¿Con qué más debo hidratarme? ¿Y puedo hidratarme? Sí, maíz, agua, chicha, agua pura. Infusiones, sin azúcar. No debo hacerlo, jugos, néctares, gaseosas, bebidas rehidratantes, bebidas energéticas. No debo abusar de eso, no debo hacerlo. Pero sí debo ahondar en el agua natural. ¿Qué mitos debo erradicar o debo considerar? Y esto lo hemos sacado de las consultas que hacemos y que los pacientes diabéticos generalmente nos dicen. ¿Se puede comer cualquier fruta? Sí, pero no en jugo, siempre natural. Acuérdense que se absorbe mucho más rápido el licuado y puede subir la glucosa. Pero sin embargo, si es natural y si es con cáscara, por ejemplo, la manzana, tiene fibra y puede retardar y ir lentamente el proceso de su digestión de esta y no ayuda a subir abruptamente la glucosa. ¿Puedo comer huevo completo? Sí, puede comer huevo completo, pero que no sea más de 1 por día. ¿Por qué? Porque con un solo huevo, el colesterol ya estamos cubriendo. Si consumimos 1, 2 o 3, hay que ver cómo estamos también nuestros perfiles en base a eso para poder alternar, ¿no? Pero puede hacerse hasta 2 veces al día, ¿no? O a la semana, como querramos, dependiendo de nuestro traine dietario del día. ¿Qué también nos pregunta? ¿El yacón disminuye la glucosa? Ayuda a mantener la glucosa estable, pero no la disminuye ni la cura. Muchos nos dicen, yo ya dejé de consumir las pastillas o de ponerme la insulina porque el yacón me han recomendado y me ha bajado la glucosa. Mentira, no es eso. Ayuda a mantener la glucosa estable, pero no la disminuye. Entonces, el fármaco es importante, tal como le ha recomendado el equipo. ¿Es bueno tomar extractos? No. En esas preparaciones se pierde la fibra y por lo tanto él casi tiene la misma función que el consumir jugos. O sea, se pierde fibra y aumenta la glicemia en sangre porque se absorbe fácilmente. Puedo comer zanahoria o beterraga cocida, que son verduras naturales que tienen mayor concentración de carbohidratos. Sí pueden hacerlo, pero siempre respetando que en una ensalada haya por cada verduras frescas
una verdura cocida. Entonces, aminora la cantidad de carbohidratos que va a consumir y refuerza la fibra que proporciona la otra verdura fresca. Esos son los mitos que más nos preguntan en las consultas y que estas son abordadas acá. Adelante, Silvia. Conclusión. ¿Qué podemos decir? Invitarles a una alimentación saludable. Sí. ¿Cómo? Ejercicios, peso saludable y mantener una familia con buena salud. Adelante, Silvia. Y por último, lo que nos recomienda la FAO en el Día Mundial de la Alimentación, hay que hacerle caso. Cultivamos, hay que cultivar, nutrir, nos nutrimos, hay que preservar las cosas naturales. Juntos, todos en familia, como habló la doctora, en familia, todos. ¿Por qué? Porque recordemos que hace una buena nutrición, porque la obesidad es aliado del coronavirus, de la diabetes, de la hipertensión, de las enfermedades crónicas no transmisibles y, sobre todo, baja el sistema inmunológico. Somos propensos ante cualquier tipo de enfermedad. Creo que es el último. Muchas gracias. Alimentarse es una necesidad, pero alimentarse de manera inteligente es un arte. Muchas gracias y agradezco a mi alumna que me ayudó en hacer las cocinas experimentales y talleres, que muy pronto, de repente, con Silvia también se va a poder hacer. Muchas gracias por esta exposición. Estamos llanos a cualquier pregunta. Muchas gracias, Gladys. La verdad es que hemos tenido excelentes ponencias y en aras del tiempo, si alguien tuviera una pregunta puntual, podría plantearla de manera más sucinta y la respuesta también de forma igual. No recuerdo. Ok. Creo que las exposiciones han sido bastante amplias, bastante didácticas. El mensaje ya está dado. El problema de la diabetes es un problema de una enfermedad que hasta el momento no hay curación, solamente hay un tratamiento y el objetivo es mejorar la calidad de vida. Como lo han mencionado los tres expositores, se puede vivir y con buena calidad de vida teniendo esta enfermedad, pero que es muy importante para poder garantizar una buena calidad de vida, tener una familia que acompañe a estos pacientes y también ganar con el tiempo esa estabilidad del paciente y de la familia que garantice justamente el evitar todas esas complicaciones que nos han mostrado. Yo quiero terminar esta reunión agradeciendo a todos su presencia. Cecilia Franco. Sí, así es. A ver si fuera tan... sí, okay. O sea, mira, yo en mi familia tengo justo un familiar muy cercano que sufre de diabetes. Entonces me gustaría, porque él a veces no es Yo no escucho, no sé si el resto tiene el mismo problema. No, no se escucha. Ok, no, Cecilia, no te escuchamos. Parece que se le ha ido. Mientras tanto, ¿podría hacer una pregunta concreta, por favor? A ver, Ruth. Quería preguntar, primero felicitar, realmente como dijiste, una ponencia excelente. Mi pregunta está orientada, ¿un diabético bien controlado a largo plazo hará las complicaciones o hará alguna complicación? Y en todo caso, y aparte, la otra pregunta es si los que son insulino dependientes, por usar la insulina, que lo usan casi toda su vida, ¿hacen complicaciones por el uso de insulina? Carlos, sí, tal vez. El uso de insulina no tiene por qué ocasionar ningún problema, o sea, eso es un mito. La insulina no hace daño, lo que pasa es la insulina mal usada, sí, ¿no? Ahora la insulina es humana, ¿no? Ahora, hay que comprender que el diabético tiene que reemplazar
la insulina que no produce, el tipo 1, ¿no? Y el tipo 2, cuando es necesario, también usa insulina. Entonces, es reemplazo. Y ustedes comprenderán que no existe ninguna enfermedad hormonal cuyo reemplazo sea totalmente fisiológico, ¿no? Totalmente exacto, ¿no? El hipotiroidismo que recibe la levotiroxina, ¿no? El Addison que recibe la hidrocortisona, el diabético que recibe la insulina, se trata de hacer fisiológico, ¿no? Pero digamos que el uso de la insulina a largo plazo ocasione daño, no tendría por qué ser. Los efectos secundarios se ven, digamos, como consecuencia de un mal tratamiento o como consecuencia de un mal control. Perfecto, muchísimas gracias. Una pregunta a la nutricionista. ¿Se puede reemplazar el azúcar con estos, de repente, sustancias naturales que se encuentran en el mercado, o también sus niveles de calorías son altos? Sí, pueden reemplazarlo. La stevia, por ejemplo, ¿me está hablando de las hojas de stevia? Sí, de la stevia, básicamente la stevia, ¿no? Sí, dentro de los estudios, la stevia es el edulcorante que menos calorías tiene y que también está más estudiado y que metabólicamente también está demostrado que no causa ningún tipo de efectos colaterales, ¿no? Yo creo que, no sé si el doctor también puede apoyarnos en esto, pero sí, es recomendable. Ok, gracias. Y la Doctora última. Gladys, ¿incluido la stevia en polvo? O... También está el procesado, solamente la dosis hay que dosificarlo. Señor Pedro Ramírez. Sí. Gracias. ¿Y la chancaca también? ¿No hay problema con la chancaca? La chancaca sí es azúcar, es fructuosa, entonces hay que dosificar también la cantidad, pero sí está incluido también dentro del plan como un carbohidrato simple, es decir, de fácil absorción. No hay que exagerar. Cantidades contabilizables, como conteo de carbohidratos se puede dar, pero sin exagerar. Y si tiene fructosa es tremendamente dañino. Dañino. Recuerden que la fructosa en exceso, no hablando de la fructosa de la fruta, la fructosa Exacto. que se encuentra como edulcorante en todo lo que está enfrascado prácticamente que dice carbohidrato, esa es fructosa. Así ¿no? En los es. frasquitos, los líquidos, los jugos, ¿no? Eso Exacto. ocasiona resistencia a la insulina. Esos son los que están causando. Eso es lo que están causando. Las frutas no, la fructosa de la fruta no es eso. Me refiero al otro. Así es. Doctora Gladys, la miel de abeja. La miel de abeja, como explicó, viene de un animal silvestre que es la abeja, es natural, pero como refiere, también tiene su fructuosa, su sacarosa, también es dulce y no hay que exagerar. La miel de abeja también tiene que ser dosificado, está considerado dentro de los carbohidratos simples. Por lo tanto, no hay que exagerar las cantidades. Hay que seguir dentro del conteo de carbohidratos. Si está dentro del porcentaje que nosotros necesitamos y está dentro de la línea de los carbohidratos que aún no nos hemos pasado lo que nosotros necesitamos, se le puede poner una vez a la semana, pero no exagerar todos los días. Es como si estuviéramos consumiendo también azúcares diariamente, ¿no? Es de fácil absorción y al final la glucosa pues se convierte en grasa también, ¿no? Estos se convierten en glucosa al final. Y si exageramos el consumo de miel de abeja, también va a producir una hiperglicemia y el exceso va a convertirse en glucosa y luego esto en grasa en el hígado. Y podemos tener hígado graso si exageramos las glucosas. Y eso es lo que sucede cuando consumimos, por ejemplo, pasteles. Todos están con fructuosa. No todos están hechos con azúcares, con fructosas exageradas, líquidos, lo que refería el doctor del Águila. Entonces, eso es lo que nos está causando tremendamente este daño. Estamos pasándonos de las cantidades de carbohidratos que requerimos, que requiere nuestro organismo,
y está convirtiéndose también en hígados grasos, muchos de estos pacientes. Ok. Hay muchas, doctora Gladys, hay muchas personas que nos recomiendan, nos dicen comer media palta diariamente. ¿Es bueno eso? Yo recomendaba ahí en las alternativas que se ponía, era una cucharadita de aceite de oliva equivale a un cuarto de palta, No para reemplazar los ácidos grasos poliinsaturados, que es bueno, ¿no? Sin embargo, no nos olvidemos que la palta también es grasa. Es grasa. Y al final, de todas maneras, si nos pasamos en grasa también, vamos a tener problemas también de nuestra salud, ¿no? Entonces, todo en exceso no es saludable. Que reemplace a una cosa, sí. Podríamos usarlos como alternativas, intercambiables, pero no exagerables, ¿no? Por eso cada persona es individualizado. Hay que tratarles, hay que sacarles sus calorías, hay que ver cuál es el ritmo de vida que consumen o que si realizan o no ejercicio, y entonces en base a eso se puede hacer sus plan de alimentación acorde a su rutina de vida que tiene ese paciente o esa persona, junto con el equipo, ¿no? En el caso del paciente diabético es un equipo interdisciplinario. En realidad el doctor del Águila lo ha referido muy bien. El trabajo es así. En adultos en el hospital también se trabaja así. Es en equipo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. El tema en realidad es bastante amplio. Es un problema a nivel mundial, por eso es que las preguntas seguramente deben ser interminables, pero lamentablemente por el tiempo que nos han dado y ya hemos excedido, por lo que quiero agradecer también a Ivonne la paciencia, yo creo que nos vamos a despedir reiterando nuestro agradecimiento a los expositores por su brillante disertación, y a todos ustedes por esa compañía de este sábado de tarde, y de todas maneras es importante que cada uno se constituya en un efecto multiplicador dentro de la familia para que pueda evitarse, prevenir esta enfermedad, y aquellos que ya lo tienen, pues mejorar su calidad de vida. Agradezco otra vez la presencia de nuestras autoridades del Club de Leones, a todos ustedes, muchas gracias. A los expositores les enviaremos nuestro agradecimiento al correo electrónico. Gracias, Carlos. Gracias, Bien, Gladys. gracias. Gracias, Susan, Chao. por esa paciencia, ese tiempo. Muy Gracias agradecido. también por la invitación. Buenas noches. Muy bien. Gracias a Susan, ustedes nos también vemos. por la invitación. Buenas noches para todos. Gracias, Ivonne. Gracias, Silvia. Invitamos al gobernador Luis Galarza para que dé término a esta brillante reunión que nos ha instruido tanto, querida Silvia. Perfecto. Muchísimas gracias, gobernador Luis. Sí, gobernador. Sí. Bien, en primer lugar, felicitar a Silvia por la organización de esta interesante jornada de 3 charlas tan ilustrativas justamente en el Día Mundial de la Diabetes. Ha sido oportuna en un día tan especial, escuchemos pues 3 charlas tan interesantes como las que se han mostrado, ¿no?, esta noche. Primero a cargo de Carlos del Águila sobre diabetes mellitus tipo 1 en la pediatría, luego la diabetes y el entorno familiar con la doctora Susan Aguedo, y la última de nutriterapia en diabetes, ¿no? Nutriterapia de Gladys Panduro. Todas muy interesantes, todas muy ilustrativas para que sepamos cómo cuidarnos, cómo combatir si ya tiene la enfermedad o tenemos. Y nuevamente reiterar mi felicitación a Silvia, agradecer a los expositores, igualmente al coordinador GLT Ronald, y también, como siempre, el invaluable apoyo de Ivonne Cárdenas. Gracias, y sin más, damos por clausurado estas charlas por el Día Mundial de la Diabetes. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gobernador. Buenas noches. Felicitaciones a todos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Felicitaciones. Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Luis, gracias, Ronald. Gracias. Cuídense. Buen domingo. Hasta luego, Silvia, Techi, Ruth, gracias. Negrita. Gracias. Gracias.
Chao, Eli.